Bueno, y para finalizar, dos o tres cuestiones más. Una que vinculada a esto del lugar de la razón en la filosofía de Epicuro, eh, que lejos de oponerse en este caso a los placeres del cuerpo y al deseo, la razón funciona como orientadora de los placeres del cuerpo. Ya veíamos que lo que nos permite distinguir lo conveniente y lo no conveniente tiene que ver con la sensibilidad corporal, es decir, que lo sensorial es el primer peldaño y el peldaño fundamental para el conocimiento. Y hay algo interesante acá que también diferencia, ya veíamos las diferencias con Platón, pero que diferencia acá Epicuro de Aristóteles, por ejemplo, que la razón no nos conduce a este concepto aristotélico de arete, el término medio. La razón no nos conduce al término medio de las cosas, sino que, vieron que es como se suele escuchar bastante, ¿no? Hay que buscar un punto medio, un término medio. Bueno, la razón, como la concibe Epicuro, no nos conduce a un punto medio, sino que la razón nos conduce a un punto máximo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el placer está ligado a la felicidad, la razón, lejos de conducirnos a un punto medio, nos conduce al mayor y al máximo de placer. La razón es una razón sobre todo práctica, ¿no? Más que una razón teórica, es una razón práctica que nos ayuda y nos orienta en la procuración de un placer máximo, es decir, de poder llegar a el máximo de placer, que es justamente el punto previo en donde el placer está a punto de transformarse en dolor. Es decir, cómo llegar al punto máximo de placer, que es ese punto en donde el placer roza el dolor, sin trasponer ese umbral, porque, bueno, deja de ser placer, básicamente. Eso por un lado, y por otro lado, simplemente mencionar, sería un poco largo desarrollarlo acá en el video, pero veníamos hablando del tema de la serenidad. Va a desarrollar Epicuro la idea de que hay sobre todo dos fenómenos que atentan, digamos, contra la serenidad, que son los miedos y los deseos. Y bueno, va a desglosar, digamos, distintos tipos de miedos y deseos, ¿no? Los deseos naturales y los deseos vanos, ¿no? Los deseos que tienen que ver más con el cuerpo y los deseos que tienen que ver más con lo social, con el honor, con, bueno, etcétera, con la gloria, etcétera. Y por otro lado, los miedos, ¿no? Los miedos como algo que justamente nos quita la serenidad, los miedos como algo que hace que buena parte de nuestro ser esté abocada a defenderse de algo y en ese sentido nos alejan de nosotros mismos. Y él va a mencionar el miedo a la naturaleza, el miedo, ¿no? Pensemos arcaicamente también, ¿no? El miedo a la naturaleza, el miedo a los dioses, el miedo al futuro, que es el miedo en el que me interesa detenerme para pensar hoy un poco, y el miedo a la muerte. Dice algo que lo voy a leer, es muy cortito, sobre el miedo al futuro, y da justamente, ¿no? Hay algo muy práctico en la razón de Epicuro, ¿no? Es una razón en buena medida práctica. Y dice, conviene recordar que el futuro ni está enteramente en nuestras manos, ni completamente fuera de nuestro alcance. De suerte que no debemos ni esperarlo, como si tuviese que llegar con seguridad, ni desesperar, como si no tuviese que llegar con certeza. Es decir, hay una esfera de cosas que dependen de nosotros y hay una esfera de cosas que no. Esta idea del miedo al futuro me parece muy interesante para pensar actualmente cómo funciona eso en una sociedad que
en donde predomina claramente la incertidumbre, en donde hasta a veces se hace, se promociona, ¿no? Hemos escuchado alguna que otra vez algún funcionario político decir esto de que hay que ser felices viviendo la incertidumbre, ¿no? Hoy está muy presente en este mundo tan volátil la incertidumbre. Y no es casual que como compensación de esa incertidumbre, que es como la ontología de hoy, que aparte se promociona porque estamos en una sociedad en donde gobernada por las finanzas que promociona el riesgo permanente, ¿no? Hay que arriesgarse el riesgo, ¿no? En las finanzas, en las inversiones, en esto, en lo otro, que forma parte, abona a la volatilidad de ese mundo. Y al mismo tiempo no es casual que como efecto compensatorio de eso haya tanto miedo al futuro y a la incerteza, y por eso haya tantas, qué sé yo, seguros, desde seguros de muerte a seguros de vida, perdón, seguros de vida, seguro, ¿no? Cosas que garantizan el futuro o nos resguardan de cuestiones azarosas que puedan ocurrir, ¿no? Es interesante ver cómo funciona hoy este miedo al futuro y la sabiduría, o más bien esta concepción práctica que Epicuro nos aconseja. Bueno, esos como los principales lineamientos para que sigan indagando en este autor. Un abrazo.